TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Vamos a continuar con el centenario de la Guerra Cristera en Querétaro y por lo tanto vamos a continuar con invitadas, en esta ocasión 3 invitadas, que exploraron e investigaron 3 expedientes de la Casa de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de personas involucradas en la Guerra Cristera. Aquí ya habíamos dicho en los programas pasados, y lo volvemos a reiterar, que la Guerra Cristera en Querétaro atraviesa no solo a aquellos que se levantaron en armas y se fueron a los cerros y huyeron, también implica obviamente a los sacerdotes, pero también a comerciantes, tanto católicos como anticlericales, a peregrinos, a queretanos y queretanas comunes, que de alguna manera la guerra, como todas las guerras, los atravesó. Y en este caso, las invitadas nos van a hablar de esas queretanos y queretanas que se vieron involucrados y por tanto perjudicados al haberse abierto en su contra o al haber recurrido ellos a la justicia, en unos casos de justicia federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, ya, las presento. Está Hanna Rodríguez. Hola, Hanna, gracias por estar aquí. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Está Tania Guillén. Hola, Tania, gracias por estar aquí. Gracias. Y Brisa Figueroa. Y bueno, vamos a entrar al tema con Hanna. Miren, a Hanna le tocó un expediente, pues, ¿cómo podríamos decirle? Sí, un poco ingrato, pero vamos a dejar que ella nos hable de por qué es ingrato el expediente. Hanna, se trata de una peregrinación. Platícanos así como si estuviéramos como en un cuento. ¿A dónde van los peregrinos? ¿Cuántos son? ¿Quién los acusa? ¿Qué pasa en tu expediente y de qué año estamos hablando si tomamos en cuenta que la Guerra Cristera es del 26 al 29? Pues sí, justo al hablar de esta nueva peregrinación que se da desde julio de 1928, casi los 100 años, es precisamente un aspecto muy curioso porque realmente a los acusados que yo vi en el expediente realmente no iban con propósito a la peregrinación y esencialmente iban a hacer sus vidas un domingo en la mañana, cuando pues sí se unieron en esa ocasión a ir a la ahora basílica del pueblito a venerar pues a la Virgen o a seguir sus devociones, cuando pues desafortunadamente los arrestaron. Sin embargo, a lo largo de todo ese documento me di cuenta que realmente pues se defienden o afirman pues estar haciendo su vida cotidiana de pues ir a comerciar, a pasear con sus nietos o pues nada más se enteraron que había algo y creyeron, ya puedo ir a rezar porque soy devoto a la Virgen de Guadalupe, pero el templo al que voy está cerrado. Ok, de eso dan cuenta en el expediente. Y estamos hablando, bueno, primero hay que remitirnos a la Ley Calles. Recordemos que la Ley Calles son aquellos decretos y reglamentos que finalmente se unen en uno solo, a lo que llamamos Ley Calles. Y en estas leyes y decretos y reglamentos que son decretados más bien, por el presidente en turno, Plutarco Elías Calles, él lo que hace es poner en vigencia los artículos anticlericales de la Constitución de 1917. Y en el caso particular de Hanna, pues tiene que ver con la prohibición del culto público en las calles. Y las peregrinaciones se inscriben en esta prohibición. Háblanos de tus personajes, Hanna, porque tú nos dijiste, no, pues bueno, es que dicen, no, pues yo nomás iba pasando y pues vi ahí una bola de gente y dije, pues a ver, voy a ir, ¿no? Esto suena como que al abogado defensor les dijo, tú niegas todo, tú ibas pasando, tú no sabías nada, ¿no? Porque si no vas a estar en problemas. Pero en las declaraciones, háblanos de quiénes son tus involucrados y qué dicen en su defensa en esas declaraciones.
Justo, bueno, sí, en ese aspecto de cómo se desenvolvió ese día, que justo era el 22 de julio de 1928, a las 8 de la mañana cuando pues los arrestaron, eran precisamente en un orden de el cantor de toda este grupo de peregrinos, Emilio Campos, de unos 53 años, luego Teófilo Tejeda, igual, de 48 años, comerciante, y también Lorenzo Tirado, se dice que comerciante y luego agricultor, es lo que se contradice un poco después la declaratoria de lo que declara en un inicio y lo que luego dice después, para su amparo y su amparo carcelario, que es el primero que lo pide, y por último el que lo consideraron como el culpable y líder organizador de todo esto, Jesús Rodríguez, de 68 años, quien iba con sus nietos, comerciante, pues en ese domingo a pasear, y pues en ese sentido ya estaban ese día en la peregrinación que los agarraron, pero realmente no afirman que fueron partícipes o organizadores de todo esto, solo que en este caso como que ya se habían consolidado dentro de estas actividades, porque vieron que ya lo llevaban haciendo al menos unas 3 semanas antes. Ok. Y aquí es interesante la declaración del cantor, porque tú consignas que él dice, pues es que yo vivo de esto, ¿no? Y pues si no hago esto, pues no como, ¿no? Pero hay otra cuestión interesante. Primer punto, ¿sabemos más o menos de cuántas personas es el contingente? Aquí dice entre 60 y 70, ¿es así? Y además, por favor, háblanos, porque eso es muy interesante, de quiénes los delatan para que se los lleven presos. Pues sí, justo de la primera declaración que dan cuando se levanta pues el acta de su arresto, ya afirman haberlos encontrado a estos 4 sujetos en un grupo de entre 40 hasta incluso 80, porque es como que esos datos los andan modificando desde el acta del arresto como hasta 3 meses después de que se da una declaratoria o amparo a los culpables, que dicen, pero el grupo está en una constante de 70 o 90 personas. Siempre. Y fíjate, aquí es bien interesante, porque en el caso, por ejemplo, del expediente de autoridades de Colón, allá son aproximadamente 200 peregrinos, ¿no?, que van en procesión, y ahí es cuando te haces como muchas preguntas. A ver, si está prohibido que la gente manifieste o organice cultos públicos en la calle, ¿a quién se le ocurre salir con un contingente de 80 personas, verdad? Y ahora háblanos, ¿quién los delata? ¿Cómo es esto? Porque ahí está, en quién los delata hay otra arista interesante que nos habla de esta polarización que hay en este momento en México, que también tiene que ver con el expediente de Bricia y de Tania, que ahorita nos van a platicar, que vemos claramente 2 antípodas, ¿no? Los devotos cristeros o los cristeros, y por otro lado, gente que es abiertamente anticlerical, y lo sabemos porque se toma el tiempo de ir a delatar a los católicos o también a los propios cristeros levantados en armas. En este caso, ¿quiénes son los que denuncian y cómo lo hacen? Pues sí, lo que recuerdo de quiénes eran estos sujetos que llegaron en una camioneta a arrestar y a juntar a los sujetos cristeros con las armas que ya de otros lugares habían cateado, eran según el expediente unos diputados locales que se hacían llamar Jesús Ugalde y Emilio, me parece que Martínez, ahorita no tengo el apellido, pero se decían ser de la Liga Revolucionaria y de Defensa
por lo que tengo entendido, también anticlericales que iban detrás de todos aquellos que no fueran parte de, pues sí, de la norma de calles. Aunque no. Es Emilio Campos. Emilio Campos es el diputado. Y aquí hay una cosa interesante. Repítenos, porfa, el nombre de la liga. ¿La Liga Anticlerical? No, es la Liga de Defensa Revolucionaria. Fíjate, la Liga de Defensa Revolucionaria versus la Liga de la Defensa Religiosa, que son esa agrupación enorme nacional dividida en zonas que surge en 1917 precisamente para reorganizar a los católicos, porque la Constitución del 17, recordemos que les prohíbe participar en política. Ya no van a poder participar como lo hicieron cuando gana Madero con el Partido Católico, porque eso ya está prohibido en la Constitución. Entonces se erigen en una Liga Nacional de la Defensa Religiosa con un nombre kilométrico y dicen claramente, sí, no vamos a poder ser partido político, pero como ciudadanos podemos participar en política porque son nuestros derechos ciudadanos. Y aquí es interesante el nombre de la liga de estos anticlericales porque es revolucionaria, ¿no? Recordemos todas las acciones anticlericales, por ejemplo, de Carranza y de estos jacobinos que están gobernando, que son el Grupo de Sonora. Es decir, Adolfo de la Huerta, Obregón y Plutarco Elías Calles, que es el presidente en turno. Ellos formaron parte del contingente constitucionalista que era eminentemente anticlerical. Entonces, bueno, a reserva de que sigas explorando y descubras de dónde surge esa liga o cuándo o en qué contexto, el nombre ya nos dice mucho, ¿no? Y ahora vamos a pasar con Brice y con Tania. ¿Quieres cerrar con alguna otra idea? A ver, aquí, perdón, antes de terminar contigo. Les otorgan el amparo y eso quiere decir que nadie va a la cárcel, porque esa es otra cuestión interesante. En el caso de los pobres de Colón, hubo individuos que estuvieron 8 años en la cárcel. En este caso, ¿qué pasa con los protagonistas de tu expediente? Pues diría que desde julio que los arrestaron fueron a la cárcel local, bueno, como preventiva, en la cárcel preventiva, y solicitaron pues un amparo y su como un acuerdo, sí, como una fianza y acuerdo para que salieran, y primero por orden, según sus testimonios, de que no había participado y juraban no haber infringido la ley, que fueron primero Tejeda, luego Tirado y por último Campos, pagando cada quien 100 pesos, y hasta tuvieron sus testigos o jefes de las zapaterías o comercios del centro donde trabajaban, que era al menos 2 de ellos quienes estaban en locales del centro como zapateros y comerciantes de telas. En este caso también se amparó el mayor culpable, que fue Jesús Rodríguez, y a él se le imputa la organización. Él se le imputa la organización. Entonces él fue quien esencialmente resultó el mayor culpable, y lo iban a meter más tiempo a la cárcel, por lo menos otros 3 meses más a partir del término del expediente que estaba leyendo, haciendo que pues se amparara, porque él afirma no ser culpable, pero presiento yo que está siendo acusado porque viene de Michoacán, otra pues región con ciertas tensiones o pretensiones cristeras, y más de la parte del occidente. Ok, pues muchas gracias. Como vemos en el caso de Hanna, todos los sectores sociales y de todas las ideologías y doctrinas, queretanos y queretanas, finalmente se vieron perjudicados. Imagínense, estas personas, Hanna nos dice que son empleados de zapaterías y de comercio de telas, y además de tener que estar
algunos días en la cárcel, tienen que conseguir recursos para salir bajo fianza y ya están en un expediente judicial. Y ahora vamos al caso de un habitante del municipio de Colón, que es el expediente que revisan Brisa Figueroa y Tania Guillén, que tiene un nombre hasta poético y literario, Francisco Pájaro. Él es como la otra parte de la moneda de esta guerra cristera, ¿verdad? Platíquenos, Brisa, tú platícanos, ¿quién es Francisco Pájaro y por qué desata tanto encono y tanto odio en la población de Colón? Bueno, Francisco Pájaro era un comerciante, como ya mencionó, de Colón. Solamente que, pues sí, va a crear como esta disputa de ideas, ¿no? en el pueblo. Él levanta una demanda en 1926 en contra de muchísimas personas, ¿no? Están muchísimas personas involucradas, que por eso sí el expediente es algo grande, ¿no? Porque no solamente es una o dos, sino que son casi como 10 personas. Levanta la demanda porque incendian y asaltan su comercio, ¿no? Y eso pues obviamente va a crear muchos problemas, pero pues revisando el expediente salen como las verdaderas razones por las cuales pasa todo este asunto, ¿no? Porque también a las personas que son demandadas pues no como que propiamente se les acusa de estar relacionadas a algún movimiento cristero, ¿no? Sino más bien de haber incendiado y asaltado el comercio de Pájaro. En el expediente pues Pájaro menciona que ya hace tiempo había como un boicot en su contra, ¿no? No, personas ya no compraban en su comercio y todo esto, ¿no? Esto se debía a que hace tiempo se le presentó un memorial que tenía que firmar, sin embargo, pues él se niega, ¿no?, a hacerlo. Y entonces ahí viene pues precisamente este boicot, ¿no?, en su contra, que pues va a desatar en todo esto, ¿no?, que es la quema y el asalto de su comercio. ¿Es una tienda de abarrotes? Estamos hablando. Ok. Y Tania, ese memorial que Pájaro se había negado a firmar, ¿qué era? ¿De qué se trataba? ¿Por qué dice en la declaración que se negó a firmar? Bueno, este memorial dice que se lo había presentado uno de los rebeldes que había llegado a su comercio y que a su vez también había estado participando el cura de Colón, que era Nazario Guerrero. Y entonces, como sabía que uno de estos rebeldes pertenecía a una asociación católica, pues no la quiso firmar, porque se tiene como ese conocimiento de que Francisco Pájaro era un anticlerical, entonces él no estaba a favor de O sea, ese memorial es un documento con firmas de adhesión al levantamiento cristero o algo que tiene que ver con eso. Pues no se especifica realmente, pero sí podría estar, el punto era que simplemente no estaba a favor de todo el movimiento que se estaba haciendo en torno a los cristeros y a la religión, pero no se especifica realmente cuál era la función de ese memorial. Okay. Incluso en la ponencia que ustedes presentaron en Colón y en este número de tribuna, en el texto, hablan de... es que como todos los expedientes judiciales, pues tenemos que acatarnos a lo que dicen las declaraciones, pero luego vamos y hablamos con gente de Colón y tienen otra versión de los hechos, ¿no? Y eso también, pues, es interesante, aunque no comprobable. Pero aquí, volviendo al caso, hay algo que me acaban de decir fuera de cámara que está interesante en el expediente, que uno de los acusados sí confesó que la intención era matar a Francisco Pájaro, ¿verdad? Platíquenos de eso, en qué contexto se da eso y si se dice por qué quieren ir y deshacerse directamente de Francisco Pájaro en medio de la guerra cristera. Estamos hablando del 27. Pues, ¿cómo decirlo? Luis Herrera es uno de los primeros que identifican, ¿no? Su esposa, porque su esposa también va a declarar, la esposa de Pájaro declara, y Luis Herrera es uno de los primeros que identifican, ¿no? Y agarran. Entonces, en su primera declaración que hace íbamos
nuestro objetivo principal era pues privar a la vida de Pájaro, ¿no? Esto porque Pájaro pues como que la mayoría del tiempo iba y los acusaba con las autoridades de que estaban formando, ¿no?, parte de este movimiento cristero, ¿no? Incluso Herrera menciona que pues se vio obligado a irse a esconder a los cerros, ¿no?, junto con mucha más gente. Pero también lo interesante ahí es que ya después como que casi pide perdón, ¿no?, ante las autoridades, porque entrega 2 armas que llevaba consigo y las autoridades pues lo felicitan, ¿no?, casi de qué bueno que has recapacitado, ¿no?, y seguir los lineamientos de la Constitución. Y luego aquí hay una parte, podríamos llamarle hasta novelesca, en el final de este expediente y de esta historia, porque Francisco Pájaro finalmente desaparece un tiempo y luego vuelve a aparecer. Platíquenos en calidad de qué y cuál es su actuación en este momento en que ocupa un cargo público. Salió de Colón como huyendo por todas las amenazas que estaba sufriendo y llegó a Querétaro, en donde pues sí ocupó un cargo público, pero después ahí, según una historia que nos narra uno de los testimonios que se mencionan en un libro de Ramón del Llano, ahí se menciona que la gente que trabajaba para él, que eran como 2 militares, pues debido a las constantes como quejas que tenía Pájaro sobre cómo se estaba llevando a cabo el trato hacia los cristeros, que no estaban haciendo un buen trabajo o no era suficiente, pues que habrían provocado lo habrían ido a matar. Esa es la historia que se menciona en el libro, ¿no? Pero ahora sí que es porque en el expediente ya no, o sea, el expediente es solo esta queja de Pájaro, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay algo interesante, sí cruzar al personaje del expediente con lo que dicen los testimonios en el libro de Ramón del Llano y Marciano de León Granados, pero también de lo que dan cuenta, por ejemplo, el cronista de Colón, ¿no? Porque miren aquí, en lo que ustedes investigaron de este libro, dice que un grupo de militares acabó con su vida, pero las personas de Colón dicen que no, que fueron los cristeros, porque Pájaro, cuando ocupó temporalmente de manera interina el cargo de presidente municipal, sí se la pasó acusando a los cristeros, asusándolos. O sea, como que después de lo que le pasó en la tienda, en lugar de replegarse, se volvió todavía más anticlerical, ¿verdad? Y a ver, ya para terminar el programa, Brisa, finalmente lo matan y además sus asesinos van y lo entierran en el panteón. Y ahí llega la esposa de Pájaro y ¿qué le dice? Pues que ya sabía, ¿no? Que le había dicho a su esposo que ya no regresara a Colón por la situación, ¿no? Y lo que él representaba ya para la comunidad, ¿no? Entonces, pues ya, su esposa ya presentía lo que iba a pasar. Le dijo como un te lo advertí. Sí, te lo advertí. Uh-huh. Pues muchas gracias, Hanna Rodríguez. Tania, siempre te digo Araujo Guillén Casas. Y Brisa Figueroa, gracias por estar aquí. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes y buen provecho. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.